Buenas tardes. En la materia de desarrollo infantil vamos a analizar los subtemas 5.5, la etapa del por qué, el 5.6, las relaciones madre e hijo. Las actividades a realizar son las siguientes. Primero se ve el video sobre los subtemas y se hace una síntesis. Segundo, para evaluación de la clase se hace un mapa mental. Tercero, se mandan las actividades al correo del docente. La etapa del por qué. Una vez comienzan a hablar, pasan por múltiples fases los niños. La fase del hablar y no parar, la edad del no o la edad del por qué en los niños. Hay un momento en que nuestros pequeños parece que se cuestionan hasta el sentido de la vida. Vamos a la bañera. ¿Y por qué? Porque hay que bañarse para estar limpios y guapos. ¿Y por qué? Porque si no olemos mal. ¿Y por qué? Y así podríamos estar horas en un bucle sin fin en el que el niño no parará de preguntar ¿y por qué? ¿Y por qué? A nosotros se nos acaban las respuestas, la imaginación no da más de sí y la paciencia se agota. Y nosotros también nos preguntamos ¿por qué? Los niños pasan por diferentes etapas en su desarrollo y esta es una de ellas. Se da entre los 2 y los 4 años. Edad en la que el niño por un lado comienza a dominar el lenguaje y por otro lado es una etapa de grandes avances en el desarrollo del pensamiento del niño. Necesitan conocer, ordenar su mundo, ampliar conocimientos y querer conocer las razones del por qué el mundo que les rodea es así. ¿Por qué el sol no sale de noche? ¿Por qué los guisantes son redondos? Los niños en esta edad empiezan a reflexionar sobre el mundo que les rodea. Son más conscientes del exterior, de las diferencias entre las personas, los objetos y necesitan cubrir conocimientos y ganar seguridad, también en el entorno que les rodea. Es importante que los padres demos respuesta a estas preguntas del niño, con paciencia, en un lenguaje asequible al niño y sin dar grandes explicaciones. Es decir, si el niño me pregunta por qué llueve, no le voy a explicar el ciclo del agua o el concepto de condensación. Puedo decirle que las nubes están hechas de agua y cuando tienen mucha agua y no pueden más tienen que soltarla y entonces llueve. Y si no sabemos la respuesta, si no sabemos qué responder, podemos decir, pues cariño, esto no lo sé, que también es una buena respuesta. Y si me preguntan, ¿por qué no lo sabes? Les diremos que papá y mamá no saben todo, pero que podemos buscar la respuesta juntos. Y si sigue insistiendo una y otra vez en la misma pregunta, tenemos que asegurarnos por un lado que el niño entiende la respuesta y por otro que sabemos que quiere realmente preguntar el niño. A veces nos preguntan una cosa y acto seguido nos preguntan de nuevo. Pero ¿por qué? Si el niño quiere saber más, tenemos que tratar de buscar una respuesta que él pueda entender, pero de forma clara. Pueden darse situaciones en las que el niño pregunte cosas en momentos poco oportunos y dé lugar a situaciones incómodas. Por ejemplo, estamos hablando con una persona y el niño nos pregunta ¿por qué esta persona es tan? ¿O por qué tiene? Momento en que el niño me saca los colores y pienso, tierra trágame, más que regañar al niño más tarde y a solas debemos enseñarle que puede preguntar o que no en presencia de esas personas y darle pautas para que si tiene curiosidad me lo pregunte pero cuando estemos solos. Y si me pregunta por temas embarazosos, los niños pueden preguntarme de todo desde el por qué el cielo es azul hasta por qué el abuelito se ha muerto o por qué tengo un bebé en la tripa. Es importante que no haya temas prohibidos, sino decirles no tienes edad para esto o ya lo sabrás cuando seas mayor, porque de esta manera no favoreceremos ni facilitamos la comunicación con nuestros hijos. Además puede tratarse de algo que realmente le genere angustia al niño y si le digo que eso no se pregunta, le dejo todavía con más incertidumbre. Y si al niño le digo que recoja su cuarto y me pregunta por qué,
Aquí lo único que cabe es decirle que hay que ordenar el cuarto porque las cosas tienen que estar ordenadas. Y además es una norma en casa que lo que se desordena, luego se ordena. Aquí tendremos que ser más tajantes y poner claro el límite para hacer algo lo que le hemos pedido. Lo que debemos evitar siempre es decirle al niño que no sea pesadito, o eso no se pregunta, o esto no lo vas a entender. Es verdad que los niños pueden ponerse muy pesados, en ocasiones preguntar cosas que pensamos que no pueden entender, o que ni siquiera nosotros somos capaces de responder, pero tenemos que tratar de dar una respuesta o decirle, sí está muy pesado, que mañana le damos unas respuestas. Si le digo que no seas pesado o vale ya de preguntar o esto no se pregunta, en cierta manera puedo inhibir al niño o no doy lugar a un estilo educativo que favorezca la comunicación en mis hijos. La relación es madre e hijo. El vínculo afectivo que se establece entre madres e hijos es esencial para el desarrollo psicológico, emocional y social posterior. En los menores, a través de este lazo se regula el mundo emocional de los pequeños, además de facilitar el futuro establecimiento de las relaciones con los demás. Esta vinculación actúa como un factor de protección, siempre que se establezca de manera saludable y segura y estable. Existen muchas formas que pueden facilitar el establecimiento de un tipo de apego seguro entre madres e hijos. Por ejemplo, que la figura de apego disponga de un buen repertorio de herramientas de gestión emocional propio supondrá el desarrollo de un modelo de referencia de manejo de las emociones. Es importante que los hijos perciban la disponibilidad física y sobre todo emocional de la madre en cualquier situación que interpreten como estresante o peligrosa. Esta relación puede fortalecerse a través de numerosas conductas como el juego compartido, la gestión de los conflictos en un clima de comunicación sereno y dialogante y la existencia de un sistema de normas flexibles y firmes que ayuden a encuadrar al niño en su posición en la familia y en el mundo. Por tanto, cualquier situación que genere en el niño la sensación de sentirse sentido, cuidado, acompañado y seguro, supondrá un fortalecimiento del vínculo entre madres e hijos. El vínculo requiere afecto, pero también estímulo para distanciarse de aquello que puede dejar al hijo atrapado. Las pantallas son un ejemplo. Se sabe que los seres humanos tenemos una predisposición genética sobre lo que los padres y las madres no pueden intervenir. Pero además las personas contamos con una predisposición psicológica sobre la que las madres intervienen incluso antes de nacer sus hijos. En este sentido, las experiencias vividas, las pautas educativas recibidas, las normas interiorizadas, la forma en la que se han ido trasladando los valores y principios morales desarrollados, el propio autoconcepto, la manera en la que se han reforzado los logros conseguidos o castigados, los errores cometidos, influyen directamente en el desarrollo de la personalidad de los hijos. Además, la opinión que las madres tienen de sus hijos influye directamente en la creación de su autoconcepto. Por otro lado, las madres van construyendo su rol materno paralelamente al desarrollo de la personalidad de los hijos. Esta doble construcción supone la necesidad de ir asimilando necesidades personales, relacionales y emocionales para la siguiente adaptación y conocimiento mutuo entre madres e hijos. Lo que transmitimos a los hijos es muy importante con palabras y con nuestro modo de hacer. Luego están las vicisitudes de la vida, es decir, aquellos azares vitales como pérdidas y rupturas. Y el tercer elemento son las decisiones que cada uno va tomando ya de manera precoz. Los conflictos que surgen entre madres e hijos no son muy diferentes a los que aparecen entre personas adultas. Afirma Martín, añadiendo que el momento evolutivo en el que se encuentra el hijo o hija determinará el grado de responsabilidad en el conflicto y en la solución del mismo. Durante la infancia es frecuente que las madres aprendan a gestionar las rabietas que los hijos tienen ante negativas concretas.
a sus deseos o provocadas por la dificultad de incorporar nuevos comportamientos o responsabilidades, hasta entonces desconocidos por ellos, por ejemplo, hacer las tareas escolares. Conforme van creciendo, los conflictos adquieren otro cariz. Durante la adolescencia es habitual encontrarse conflictos que empiezan a evidenciar la diferencia de criterio con los adultos y también deseos de ser más autónomos y más libres cuando aún no tienen esa potestad para hacerlo. Es un periodo delicado porque tanto madres como hijos aprenden a conocerse y a entender que son diferentes. Surge la necesidad de ajustar las expectativas sobre las personas a las que queremos. En esta etapa es determinante la forma en la que se resuelven los problemas, el lenguaje utilizado, verbal y no verbal, y los mensajes transmitidos. A veces esto puede perdurar en el tiempo y siendo adultos se mantienen ciertas dinámicas relacionales que siguen sin resolverse cuando no se adquieren las claves concretas para poder solucionarlo. Y aquí están las referencias de la información antes planteada. Muchas gracias, que estén muy bien, cuídense.